Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, que está Roberto. Hola, qué gusto, Felipe. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que tiene que ver con la inmigración, con los orígenes del movimiento obrero en Argentina, con la sana rebeldía de nuestra gente frente a la injusticia, los atropellos, la barbarie del poder del capital, que fue la huelga de inquilinos de 1907. Es interesante pensar un poco en cómo fue el origen de los conventillos, ¿no es cierto? Estas casas de alquiler, inquilinatos, que la gente bautizó con una clara conciencia popular, conventillos, burlándose un poco de esa denominación de casa de alquiler que sonaba tan bien, cuando en realidad se trataba de especies de celdas de conventos, ¿no? Claro, un pequeño convento. Pequeños conventos y celdas, claro. Ese lugar de encierro sin ventanas, ¿no? Que tiene que ver con lo que fue la fiebre amarilla y el abandono por parte de la gente rica, de la gente bien, entre comillas, de sus mansiones que estaban instaladas en el centro del poder, como suele ocurrir en muchas capitales latinoamericanas, en torno a la Plaza Mayor, a la Plaza Central, a la que conocemos como la Plaza de Mayo. Es decir, Montserrat, San Telmo, incluso Barracas, allí estaban instaladas las casas de los ricos. Y cuando se produce la fiebre amarilla, comienzan a abandonar estos lugares, porque ahí fue en los barrios marginales de esa zona donde se concentró la epidemia, y entonces al abandonar estas casas para mudarse a Barrio Norte, Recoleta, etcétera, van a aprovechar a darle un uso a estas casas que quedan abandonadas, estas inmensas casonas, transformándolas en casas de alquiler, compartimentando habitaciones, transformándolas en casas de múltiples habitaciones, con el objetivo de darle de alguna manera refugio, entre comillas, a la gente que llegaba con la oleada migratoria. Recordemos que cuando llegaban los inmigrantes eran trasladados al hotel de inmigrantes, ahí podían permanecer una semana a cargo del Estado Nacional, aquel Estado que les había prometido vivienda, salud, trabajo, felicidad, etcétera. Bueno, ahí podían estar solamente una semana y a partir de ahí tenían que procurarse dónde vivir y terminaban en general viviendo en estos conventillos. Para 1880, es decir, cuando está empezando recién la oleada migratoria fuerte, sí, año 80, había en Buenos Aires 1.770 conventillos, en los que vivían 52.000 personas. Había, en general, en habitaciones de material, madera y chapas, y para mediados del año 90, 1890, ya eran 2.300 conventillos con 95.000 inquilinos. Es decir, que era una cantidad muy importante de gente que vivía en estas mansiones, entre comillas, que habían sido mansiones y ahora eran lugares miserables, muy tórridos en verano, sin ventilación, muy fríos en invierno, muy insalubres, con 1 o 2 baños por casa, ¿no?, para una cantidad muy importante de gente. Y hay un estudio muy interesante sobre las casas de inquilinato de Buenos Aires, publicado en 1885 por el doctor Guillermo Rawson, que apela un poco más que a la solidaridad que sabía que no había en la clase dirigente argentina, al desarrollado espíritu de supervivencia de nuestra clase dirigente para intentar mejorar las condiciones de vida de los inquilinos. Vamos a leer lo que escribía Rawson. De aquellas fétidas pocilgas cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen esas emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidas por ella tal vez hasta los lujosos palacios de los ricos. Un día, uno de los seres queridos del hogar, un hijo, que es un ángel a quien rodeamos de cuidados y de caricias, se despierta ardiendo con la fiebre y con el sufrimiento de una grave dolencia. Aquel cuadro de horror que hemos contemplado un momento en la casa del pobre.
Pensemos en aquella acumulación de centenares de personas de todas las edades y condiciones, amontonadas en el recinto malsano de sus habitaciones. Recordemos que allí se desenvuelven y se reproducen por millares. Bajo aquellas mortíferas influencias, los gérmenes eficaces para producir las infecciones, y que en ese aire envenenado se escapa lentamente con su carga de muerte, se difunde en las calles, penetra sin ser visto en las casas, aún en las mejor dispuestas. Y que aquel niño querido, en medio de su infantil alegría y aún bajo las caricias de sus padres, ha respirado, acaso, una porción pequeña de aquel aire viajero que va llevando a todas partes el germen de la muerte. Pero no se conmovieron, ¿no? La verdad que no causó efecto esto que dice Rawson, que concluye diciendo: las casas de inquilinato, con raras excepciones si las hay, son edificios antiguos, mal construidos en su origen, decadentes ahora, y que nunca fueron calculadas para el destino a que se las aplica. Los propietarios de las casas no tienen interés en mejorarlas, puesto que así como están, les producen una renta que no podría percibir en cualquier otra colocación que dieran a su dinero. Un extraordinario negocio, extraordinario negocio que daba más plata que la bolsa, porque no eran baratos. Es decir, justamente por la terrible demanda que tenía la gente desesperada que llegaba, y esto les permite a esta familia sacar una extraordinaria ganancia. Con lo que vos decías, ¿no? Con el tema, digamos, con un interés superior al de la salud, porque Rawson lo que le está diciendo es lo que vos le planteabas recién. Exactamente. O sea, acá hubo fiebre amarilla. Exacto. O sea, no puede Recuerden, no lo hagan por ellos, háganlo por ustedes, ¿no? Porque sabía que de solidaridad social, cero. Entonces les trataba de recordar qué peligros corrían. En aquella Argentina donde esta gente moría infectada, vivía sin nada, en condiciones inhumanas, Eduardo Wilde se queja de las incomodidades de la riqueza en aquel momento. Vamos a leer qué decía este ministro de Roca, de la incomodidad que provoca ser tan rico, ¿no? ¿Sabés por qué he venido? Por huir de mi casa, donde no podía dar un paso sin romperme la crisma contra algún objeto de arte. Casi me saqué un ojo una noche entrando a oscuras a mi escritorio contra el busto de Gladstone, el líder conservador inglés. Otro día la Venus de Milo me hizo un moretón que todavía me duele. Me alegré de verla con el brazo roto. Después, por sostener a la mascota, me disloqué un dedo en la silla de Napoleón en Santa Elena. Un bronce pesadísimo y casi me caí enredado en un tapiz del Japón. Luego, todos los días tenía disgustos con los sirvientes. Cada momento había alguna escena entre ellos y los adornos de la casa. Señora, decía la mucama, Francisco ha roto un dedo a Fidias. ¿Cómo ha hecho usted eso, Francisco? Señora, si ese Fidias es muy malo de sacudir. Claro, bueno, así que no era tan agradable ser tan rico, aparentemente, según dice Wilde, ¿no? Hay que cuidarse de romper estatuas, del lujo, de todas estas cosas, sí. Mientras la otra gente se estaba muriendo de hambre, de frío, de calor, de enfermedades infecciosas. Bueno, esto es lo que pasaba. Dos países en el mismo país. Efectivamente, a cuadras de distancia, no estamos hablando de kilómetros. Ocurrió algo inesperado en 1907, y es que la Intendencia Municipal decide aumentar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza en un 30% de golpe. Entonces los propietarios de las casas de inquilinato trasladan ese aumento a los alquileres, que por supuesto sus habitantes no pueden pagar, porque apenas les alcanza para comer y pagar ese alquiler, y ahora tienen un 30% de aumento que es impagable. Entonces estos inquilinos, muchos de ellos pertenecientes a la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, ¿no? la Central Anarquistas, otro a la socialista, pero sobre todo los anarquistas, comienzan a organizar alguna forma de protesta contra este arbitrario aumento, sobre todo teniendo en cuenta que están pagando carísimo por unas condiciones de vida tremendas, ¿no? Y por lo tanto deciden tomar una medida innovadora y pionera a nivel mundial, que es la huelga de inquilinos, consistente en no pagar el alquiler hasta no conseguir una rebaja y mejoras en las condiciones de vida en las que vivía esta pobre gente. La huelga se comienza a extender no solo a Buenos Aires, sino a Rosario, a La Plata, a Bahía Blanca, donde con la difusión de
del movimiento a través de los periódicos anarquistas, sobre todo La Protesta, por ejemplo, y los propios militantes que van difundiendo la idea, se decide entonces iniciar esta medida que se va extendiendo por una gran parte de las capitales industriales del país, ¿no? Y lo que vos contabas la otra vez, ¿no? Contadas en distintos idiomas estos problemas. Efectivamente, distintos idiomas, en distintas formas, por ejemplo, los payadores que llevaban las noticias a los analfabetos, ¿no? En forma de milonga, donde contaban qué estaba pasando. La difusión de la idea por todos los medios posibles, ¿no es cierto? La represión policial nos hizo esperar, ¿no? Y en Buenos Aires estuvo a cargo del coronel Ramón Lorenzo Falcón, ¿no? El hombre que tiene la segunda avenida más larga de Buenos Aires, que es la avenida Ramón Falcón, justamente paralela a Rivadavia, sin ir más lejos, están ahí al lado. Y este jefe de policía se encargaba personalmente de los desalojos, acompañado por los bomberos. La huelga se desata en pleno invierno de 1907, inviernos mucho más crudos que los actuales, no había recalentamiento global, la ciudad estaba mucho menos protegida por edificios altos, hacía mucho más frío en aquel Buenos Aires de la escarcha, ¿no es cierto? Claro, heladas y escarcha. Heladas y escarcha, Claro. Y Falcón entraba con los bomberos a manguerazos de agua helada a desalojar a las familias, grandes, niños, bebés, no les importaba nada, y esto va a acrecentar la protesta, esencialmente de aquellas personas que más tiempo permanecían en los conventillos, que eran las mujeres y los niños. Las mujeres muchas trabajaban en trabajo domiciliario, como por ejemplo cigarreras, armar cigarros en sus casas mientras cuidaban a sus bebés, y los niños acompañaban a sus madres en la protesta. Uno de ellos, un adolescente, ¿no? Un preadolescente llamado Miguel Pepe, se convierte en uno de los líderes del movimiento, con solo 15 años, un gran orador que acompañaba a las mujeres como Juana Rouco, que era una gran oradora anarquista, que recorrían las calles de Buenos Aires con escobas, diciendo que iban a limpiar la inmundicia de este mundo capitalista, ¿no? Era tu auditorio que escucha, era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclusos y los graves, los salvochea y los paures, los cropoquín y los crudos. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. En una de esas jornadas, de esos discursos, Miguel Pepe es herido en un brazo, se teme por su vida, finalmente se salva, pero es todo un símbolo y esto aumenta claramente la reacción de los inquilinos. El anarquismo a través de sus gremios organiza campamentos, el gremio de los carreros, que era un gremio muy fuerte,
recordemos que no había taxis sino carros, trasladan a las familias hacia campamentos que se van formando en las plazas. El gremio gastronómico les cocina ollas populares, se improvisan carpas para que la gente pueda vivir. Bueno, de alguna manera la solidaridad social comienza a crecer dentro de este movimiento, que es evidentemente ejemplar y que va a tener muchas repercusiones a lo largo de otros países. Va a ser un movimiento pionero, ciertamente, ¿no? Y que rompe un poco con esa historia monocolor que han contado de los años previos al centenario, ¿no? Porque esa Argentina donde parece que no pasaba nada, todo era felicidad. Granero del mundo, ¿no? Estamos hablando del granero del mundo, de aquellos años dorados, donde ya evidentemente el conflicto social está instalado. Recordemos que desde 1901 existe la Federación Obrera Regional Argentina, se aplicó la ley de residencia, como contábamos en otro programa. El extranjero aparece como un personaje ya peligroso a la mirada de gente como Miguel Cané, por ejemplo, ¿no? Que teme por el futuro de las familias patricias y todo esto. Y evidentemente el sacar a la luz este problema de los conventillos, que además eran también un centro de contacto entre los inmigrantes. Era una verdadera Babel el conventillo, ¿no? Había rusos, catalanes, polacos, españoles, italianos, es decir, se iba formando ahí como una especie de Naciones Unidas de la inmigración. Los unía en general la disconformidad con lo que le habían prometido y con lo que realmente les estaba dando el Estado argentino, ¿no es cierto? Evidentemente las promesas eran vanas, nada de lo que les prometieron se estaba cumpliendo, y esta gente que tenía la voluntad de trasladarse al interior, a sembrar, a transformarse en propietario por primera vez, la mayoría de las familias eran campesinas, que tenían la ilusión de trabajar su tierra, ¿no? Campesinos desplazados, italianos, españoles, polacos, rusos, franceses, se encontraban acá como se tenían que quedar a Buenos Aires porque no tenían siquiera plata para trasladarse al interior. Y esto va a ir generando, evidentemente, una gran cantidad de deficiencias en la economía, ¿no? Es decir, va a haber un crecimiento notable del sector servicios, porque esta gente se tiene que quedar a trabajar en lo que no sabe, en lo que puede. Vendedor ambulante, intermediario, etcétera, ¿no? Porque su oficio pasaba por otro lado. Y ahí donde el conventillo va a crecer, evidentemente, porque esta gente se va a tener que quedar en alguna parte, y ese lugar van a ser los conventillos que van a ir creciendo a lo largo de esta primera parte de la década del 10, ¿no es cierto? Y esa argamasa multicultural va a producir fenómenos fantásticos, como el tango. El tango, ¿no? El conventillo es uno de los lugares del tango, sin duda, ¿no? Tanto así lo que decís, que alguna vez lo definió Leopoldo Lugones como reptil de lupanar. Reptil de lupanar. Claro. Reptil de lupanar, ¿no? Es cosa que huele a desprecio de clase, ¿no? Aquel Lugones que pensaba muy distinto en los años antes, ¿no? A fines del siglo XIX escribía en La Montaña, en La Protesta, ¿no? Después un hombre que evidentemente arranca en la izquierda, en el anarquismo prácticamente, y va a terminar casi en el fascismo, podemos decir, ¿no? Admirando abiertamente a Mussolini. De la hora de la espada, ¿no? De la hora de la espada, épocas, ¿no? ¿no? Un hombre que termina trágicamente mientras está haciendo una tarea ímproba, que es la biografía de Roca. Se lleva una gran decepción, y es en esas circunstancias que se mata, no por eso, por otros motivos, pero como decía Borges, si yo hubiera estado escribiendo la biografía de Roca también me hubiera suicidado, ¿no? Decía Jorge Luis Borges. Ahora fíjate lo que decís, porque estamos hablando de Roca, que es alguien fundamental, vos lo escribiste en estos años. Absolutamente, es uno de los hacedores de estas injusticias, ¿no? De esta generación del 80 que era claramente progresista teóricamente, que impulsaba la educación, la ampliación de ciertas cuestiones, menos la participación social, la distribución de la riqueza. Es ahí donde evidentemente estaban sus límites, ¿no? El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña. Bueno, aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, continuando con el programa de hoy dedicado a la huelga de inquilinos de 1907, aquella epopeya de los gringos, ¿no? De los inmigrantes que se plantaron frente al poder exigiendo dignidad, justicia, equidad, ¿no? Salubridad también en aquellos ambientes infestos que provocaban tantas enfermedades, en un país que había tenido una terrible epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Pensemos, 13.000 muertos en 1871, y dejaba a esta gente abandonada absolutamente sin importarle nada en esas pésimas condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Queremos agradecerle particularmente a Susana Pelayes
del archivo de la radio pública por la extraordinaria colaboración con nuestro programa. Van a ir escuchando ustedes audios realmente que nunca escucharon probablemente, de la historia de esta radio, del archivo de esta radio, que van a enriquecer notablemente nuestras historias de nuestra historia. También queremos saludar a un colaborador muy importante de este programa, que es Martín Mesuti, nuestro viejo compañero de la Rock and Pop. Viejo joven, ¿no? Por supuesto. Es una persona idéntica a Mascherano, quiero decir, por si lo ven por la calle para que lo saluden. Si ven un Mascherano que no es Mascherano, claro, es Martín Mesuti. No es que se volvió Mascherano. No, es Mascherano, es una otra versión, una subversión. Una subversión de Mascherano. Ese es nuestro querido Martín Mesuti, al que le mandamos un gran abrazo, y es una parte muy importante, junto a Martín Piña, nuestro productor, de este programa. Junto a Celso Miño, ¿no? Por supuesto que ese hombre que está del otro lado del vidrio. Absolutamente. Sin él, la verdad que estamos perdidos. Ahí está. Completamente. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que este programa salga al aire por la radio pública. Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a historias@radionacional.gov.ar. Vamos a leer algunos mails, entre ellos el de la ganadora de esta semana. Bien, a ver, Beatriz de Rosario dice: queridos amigos, me permito llamarlos así por compartir los mediodías del domingo. Me agradó mucho el programa de Belgrano y me gustaría saber, para localizar las frases leídas con relación a la industria nacional y el destino de lo producido en el país. Y Beatriz de Rosario contesta correctamente. Muy bien. ¿Sí? Entre otras. A ver, Patricia dice: estimados, mis felicitaciones a Felipe Piña y todo el equipo. Excelente programa, es un placer escucharlos. La manera en que se exponen los diferentes temas permite organizar mejor los conocimientos y ampliarlos. ¿Existe alguna posibilidad de volver a escucharlos? ¿Quedan grabados para poder descargarlos? Dice Patricia. En eso estamos, Estamos intentando subirlos a algún sitio para que los escuchen. Bien, y como gente que lee historia habitualmente, también Patricia contesta bien. Muy bien. Igual que en este caso Juan Ignacio, que dice: ¿cómo te va, Felipe, con respecto a la consigna? Bueno, contesta bien. Dice: felicitaciones por tu nuevo libro y por el programa de radio. Lográs que cada día me interese más la historia. Felicitaciones también por tu programa ¿Qué fue de tu vida? Me gustaría, proponiéndote temas y gente, aunque creo que los programas ya están hechos, que entrevistes a Horacio Berbisky, a Adrián Paenza y a Juan José Campanella. Bueno, Campanella ya está entrevistado, Berbisky está invitado y Paenza está invitado. Lo que pasa es que Paenza va y viene de Estados Unidos y es un poco complicado, pero está invitado y por supuesto aceptó gustosa la invitación. Igual que Horacio, estamos esperando el momento para entrevistarlo, así que estás muy bien orientado en la línea que queremos entrevistar gente. Bueno, y más, Campanella lo vas a ver muy pronto. Ah, mirá, pues, porque Juan Ignacio te dice: te mando un abrazo grande, che. Postdata, el viernes vi la entrevista a Dolina. ¿Para cuándo algún proyecto con el negro? Bueno, estamos en eso. El otro día estuvimos ahí en la cena del bicentenario con el negro y tenemos muchas ganas de hacer algo juntos, la verdad. Mónica te dice: lo felicito y admiro por tan buen programa, en particular a Felipe Piña por difundir nuestra historia de manera tan clara, cuestionando la historia oficial que tanto han tergiversado e ignorado en pos de un proyecto de país que buscaba legitimar a los poderosos y negar a los que no servían al cuento perfecto, o tomar de ellos solo lo que a tal fin servía. Dice Mónica, que también, como Juan Ignacio contesta bien la pregunta de hoy. Y bueno, y tenemos una ganadora. La ganadora, exactamente. La ganadora es Leonor. Dice: aquí estoy como siempre escuchando el programa y pensando, también igual que siempre, qué distinto debe ser para los chicos de hoy aprender nuestra historia con personas como Felipe Piña y sus programas. En fin, no es la finalidad de este correo que una vieja maestra jubilada dé rienda suelta a sus divagues, sino puntualmente intentar leer el último libro del señor Piña, ya que comprarlo se me hace bastante difícil por razones obvias. Sí. Por eso, y contestando a la pregunta formulada, el título del libro de François Quesnay, traducido por el doctor Belgrano en Madrid en 1794 y dedicado al virrey don Pedro Melo de Portugal y Villena, es Máximas Generales del Gobierno Económico de un Reino Agricultor. Exactamente. Por supuesto que debo decir que el dato lo encontré en internet, ya que Manuel Belgrano es uno de los próceres que vengo descubriendo gracias a Felipe Piña. Solo me resta confiar en el azar, pero también, y en cualquier forma que resulte, agradecer verdadera y sinceramente por las lecciones de historia voluntarias que es importante que me preparo para recibir cada domingo. Un abrazo para ambos. Leonor. Bueno, Leonor, ganaste. Así que vas a poder pasar a buscar el libro 1810 por acá por Maipú 555 cualquier día de la semana, lunes a viernes de 10 a 18, a retirar tu premio, y es un placer para nosotros poder otorgártelo. Te lo mereces seguramente, tenemos una buena intuición en ese sentido, y la verdad que bueno, con mucho gusto vas a poder venir a buscar tu libro. La pregunta de esta semana es brava, es una pregunta difícil. No me la sé. Es difícil, pero confiamos enormemente en la capacidad de nuestros oyentes, que lo van a encontrar.
es en qué conventillos, por lo menos uno, hay 2 o 3 conventillos, nombrar por lo menos un conventillo donde se inició la huelga de inquilinos de 1907. Conventillos de la capital federal, nombrar uno, por lo menos, de los conventillos donde se inició la huelga de inquilinos de 1907. Nos escriben a historias@radionacional.gov.ar. y el premio es 1810, que es el libro más vendido en este momento. Estamos punteando ahí, Sí. estamos, hasta Enie tuvo que aceptar que voy primero. Enie, que en su ranking de libros nunca hace comentarios, en mi libro pone, intenta explicar la Revolución de Mayo. Es muy interesante. Cuando ellos intentan explicar el libro. Claro, intentan soportar que mi libro vaya primero, lo cual evidentemente es un trago muy amargo para ellos y para mí es una gran alegría, básicamente por esas cosas, ¿no? Por esas venganzas personales que uno se toma con muchísimo gusto. Así que van a poder, el ganador, que conteste correctamente, va a poder acceder a 1810, que va a ser un gusto grande dárselo a uno de nuestros oyentes. La pregunta entonces es nombrar uno de los conventillos donde se inició la huelga de inquilinos de 1907. Y nos escriben a historias@radionacional.gov.ar. En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia. Estamos hablando de la huelga de inquilinos de 1907, un episodio muchas veces olvidado de la historia argentina, pasado por alto, porque evidentemente al poder no le conviene recordar estas cosas, ¿no? Es decir, es muy claro cómo el poder ningunea, niega. Así como hoy en día ciertos medios ocultan lo que no les conviene, la historia también ha hecho lo mismo durante toda su trayectoria, ¿no? Y que la gente salga a reclamar dignidad, a reclamar salud, a reclamar educación, todo lo que le corresponde, y lo que le habían prometido, porque insisto con esto, ¿no? Pide porque se le prometió. En las oficinas de inmigración de argentinas esparcidas por Europa, todo esto se le prometía a la gente y la gente quería que se le cumpla. Esencialmente no pedía ningún privilegio. Además, como decíamos al principio, pagaba un muy caro alquiler y por lo tanto quería vivir dignamente, ¿no? Sanamente, en un lugar que realmente fuera salubre, no insalubre, como eran estos lugares, ¿no es cierto? Es bueno recordar que para algunos sectores Argentina es el granero del mundo, el quinto país del mundo años después. Bueno, pero también había este tipo de realidad. Sí, yo creo que esto fue muy sano lo que pasó durante los festejos del Bicentenario, la semana o el mes de mayo, donde se sacaron la careta muchos, ¿no? Gente como Luis Alberto Romero, por ejemplo, salió a defender el centenario, ¿no es cierto? Algo increíble, ¿no? De gente que ha leído bastante, porque es un colega que ha leído mucho de historia, ¿no es cierto? Y que salga a defender el centenario, aquel país injusto donde pasaban estas cosas, donde había una mortalidad infantil tremenda, donde la gente no votaba. No hablemos ya de las mujeres que van a votar recién en el 47, a partir del 47, ¿no? Con Evita, sino de los hombres que votaban con un fraude escandaloso, que no tenían derechos sociales, ¿no? Había 2 leyes obreras, la de la silla y la del descanso dominical, ¿no? Nada más. Eran absolutamente parias, no había límite en el horario de trabajo, no había 8 horas, jornada de 8 horas. El centenario que tanto reivindica este señor y sus cómplices, digamos, de la historia, sí. Se vivió en estado de sitio, con más de 3.000 presos políticos, deportados, imprentas obreras quemadas, asaltadas, bibliotecas. ¿Qué estamos reivindicando, no es cierto? Ese país es al cual queremos parecernos, ese es el modelo. Entonces se hace una verdadera operación política, ¿no? Porque se destaca la quinta potencia mundial, el granero del mundo, nos consideraban entre los países, bueno, toda esa sanata, ¿no? Que evidentemente tiene que ver con dónde ponemos el foco, si en cómo estaba la gente o cómo estaba la clase dirigente. La que estaba bien y que la pasaba bárbaro y que estaba en condiciones de festejar aquella fiesta de pocos, a diferencia de la que vivimos hace poco tiempo, era aquella clase dirigente que era la que se beneficiaba de este modelo absolutamente injusto. Los otros eran estos, los que estaban protestando y los que en definitiva hicieron este país, porque de eso estamos hablando, ¿no? Es decir, la gente los trabajadores, los que siguieron luchando, los que fueron progresando, ¿no? Los que en algún momento, probablemente en la década del 20 o fin de la década del 10,
pudieron empezar a irse de los conventillos, porque empezó a mejorar su vida, porque empezaron a trabajar, a ahorrar, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa, no? Porque uno dice, por ahí el tema de la justicia social mucho no les interesa, lo tacharon. Ahora, ¿y el tema institucional? Pues lo que vos señalaste recién, el tema de que no es que no votaban las mujeres, no votaba nadie. En fraude escandaloso votaban, pero el voto era una farsa completa, ¿no? Y hay gente que en general recurre a la historia institucional y que se dicen defensores del orden democrático y de la historia de la democracia en Argentina. Así que, bueno, es importante sacarnos las caretas de una vez por todas y saber de qué lado estamos cada uno, ¿no? ¿Te acuerdas que en alguna época, creo que en los 70, alguien hablaba de democracia autoritaria? Sí. Sí, bueno, acá habían inventado la democracia sin gente. La democracia sin gente, sin votantes, y es interesante, para ir concluyendo ya con esto, ¿no? Decir que la exclusión social se complementaba con la exclusión política. Es decir, los excluidos del sistema social, los marginados del sistema social, también lo eran del sistema político, porque el pueblo no votaba, no tenía participación, las decisiones las tomaban los dueños del poder político y económico, que se elegían entre ellos porque las elecciones eran farsas, donde el voto era cantado, la gente iba a votar, su voto no se respetaba en absoluto, los candidatos eran de la misma especie. Es decir, los partidos nacionalistas y autonomistas, por ejemplo, eran lo mismo, ¿no? Con algunas diferencias de modalidades, pero eran los dos miembros de la oligarquía, los dos representaban más o menos a la misma gente, se alternaban en el poder, ¿no es cierto? ¿Y sabes lo que me hizo acordar? A lo que vos habías hablado también en otro programa con respecto a la ley de vagancia. Parecía que una cosa era el país de algunos propietarios y otra cosa era el país de los que no eran propietarios, que podían ser vagos o podían ser inquilinos. Efectivamente, esa gente no existía. Los invisibles, Los invisibles es un término muy interesante que va a usar Evita en determinado momento. Los invisibles de la historia, ¿no? Aquellos que creo que acá tratamos de hacer visibles cada domingo, ¿no? La visibilidad de los invisibles, aquella gente que muchos quieren que no estén más, borrarlos, sacarlos del mapa, de la historia. Bueno, acá los vamos a traer cada domingo, le pese a quien le pese. Sí, y sabes que quería también rescatar de lo que vos habías planteado, el tema de que frente a determinados problemas sociales, la represión siempre aparece como la herramienta más cercana para tratar de solucionarlos. Efectivamente, y además justificada por ciertos sectores medios también, como lo que era lo que correspondía, ¿no? Poner orden. Que creo que es algo realmente muy interesante, ¿no? Pensar qué estamos diciendo cuando decimos poner orden en este desorden, porque estamos hablando de un tremendo desorden. Un país que no tenía salud, que empezaba a tener educación, que marginaba a la gente, que no le daba oportunidades, que no le daba leyes laborales. Eso es un enorme desorden, eso no es orden. Con lo que vos decías la otra vez, contado por ellos mismos, porque cuando Joaquín B. González hace hacer el informe de Vialé Macé dice, bueno, en Córdoba, por ejemplo, no hay letrina. Dice, por ejemplo, ¿cómo vivirá la gente? Por ejemplo, las muertes por enfermedades evitables, ¿no? La vida corta de los mineros, todo esto que describe Vialé Macé, y que también tiene que ver con esto que hablamos hoy, que fue el tema de la huelga de inquilinos, que la historia termina bien, de alguna manera. Los inquilinos consiguen rebajas y consiguen mejoras, y consiguen que los grandes diarios, particularmente la prensa, se empiece a ocupar y hay una serie de notas sobre cómo vive la gente, lo cual llama la atención, y el Estado comienza a intervenir, el Estado municipal, en reglamentar e inspeccionar estos lugares. O sea que esto termina con un triunfo obrero que costó mucho, pero es un triunfo de la clase trabajadora, la huelga de inquilinos de 1907, que quisimos recordar hoy en Historias de nuestra historia. Ante mí, cantidad de odiosas miradas.
inmigrante. El inmigrante. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.